en materia, en calor, porque hay un video que le quiero presentar a la abogada Lourdes Monteagudo, quien va llegando aquí a nuestros estudios. Es de un hombre anglosajón, presuntamente racista, que contrató a una empresa de instalación y reparación de techos, el famoso roofing, y pues yo creo que pensó que iban a llegar puro güerito a instalarle el roof, el techo, acá en Estados Unidos, y se pegó una encabronada cuando vio a puros paisanos. Y hay un momento en el que dice, no se van, les pide que se bajen de su techo, de su casa. Y cuando dicen los paisas, los chavalos dicen, pues no, pues habla con nuestro jefe, amenaza con ir por su pistola. ¿Cómo funciona esto en caso de una posibilidad de una visa U? Esto de decir, no te vas a bajar, ahorita te voy a meter un balazo, ahorita voy por mi pistola. ¿Sirve o no sirve? Ya vamos a platicar con la abogada Lourdes Monteagudo, a quien siempre le presento estos videos para que me dé su punto de vista. Lo vemos y lo escuchamos aquí en Sin Censura. The roof now. I don't care what your boss says even. You're not supposed to get off the roof now. I'm telling you, your boss don't own this house. Get off the roof now. Okay, I'll just go get my gun. Ahí es donde el hombre dice, no se van a bajar, déjenme ir por mi pistola, dice. Que no lo voy a pagar acá, pero... Video, estoy tomando video. Es bueno, pues, Yo le pregunto a la abogada Lourdes Monteagudo, quien ya me acompaña aquí en nuestros estudios hoy, sin Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, porque seguramente anda de vacaciones Ana Yacine Vázquez. Le quiero preguntar a la abogada Lourdes Monteagudo, ¿qué piensa de esto? ¿Es para presentar un reporte de la policía? ¿Es una amenaza que puede utilizarse en caso de una visa U? Cuénteme, abogada, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Vicente. Aquí viendo el video que presentas, inmediatamente que el hombre empieza ni siquiera a decirles que se vayan de su propiedad, ellos deberían haber llamado primero al jefe, porque antes de decir nada, él dijo, salgan, ¿no? Y no había dicho nada de la pistola. En el momento que empieza a amenazar con pistola, entonces debería haber habido una llamada a la policía, porque necesitan captar, no solamente en video, el hecho de que ellos están haciendo ahí un trabajo y que él hace la amenaza, porque eso es evidencia de lo que sucedió, sino de que ya envolver a las autoridades, porque para la visa U uno necesita... A la amenaza es suficiente, hubiera sido suficiente, y sobre todo si ahora regresa con la pistola, pues se hace más intenso el asunto, ¿no? Pero tiene que haber pruebas, y no es prueba de un video, es prueba de que la policía se tuvo que involucrar, a ellos le enseñan el video entonces habla, pero cuando uno es persona que está trabajándole a otro, entonces también ese patrón tiene responsabilidad en el asunto. Y en caso de que pasara algo, también estamos hablando de todas las consecuencias, ¿no? Se supone que hay aseguranzas que aseguran en caso de que uno de ellos llegue a ser herido o que los empuje o haga algo así. Entonces, tienen que ellos se quedaron ahí trabajando como si nada, tienen que empezar a moverse, a hacer las cosas que necesitan para protegerse. Ahora, si el hombre regresa con la pistola, definitivamente ahí ya tenemos una visa U buenísima. Un caso bueno, caso bueno. Porque ya es una amenaza con una pistola. Él ya había amenazado anteriormente verbalmente, se fue, sin embargo, al irse se supone que se quita la amenaza, entonces tiene que regresar con la pistola, porque él dijo que iba a venir con una pistola, ¿no? Y ahí entonces ahí sí que comienza ya lo más feo del asunto. Pero en este caso, si los paisanos que estaban en el techo
hubieran sabido qué hacer, en ese momento de la amenaza hubieran llamado a la policía. Exacto, empieza la amenaza y ahí la policía. La primera parte fue sálganse de aquí porque yo soy el dueño de la casa y no me importa si el jefe de ustedes le dijo que vinieran. Hasta cierto punto el dueño de la casa siempre tiene la prioridad de decir quién puede estar en su casa. Es decir, que aunque ellos lo hayan mandado un patrón y ese patrón no esté ahí en ese momento, entonces ellos deberían haber oído lo que el hombre le decía y bajar si es que tenían que bajar y entonces llamar al patrón para no ellos ser los que están enfrentando a una persona que obviamente está molesta porque ellos están ahí y no otras personas. Y más en estos momentos que sabemos que eso lo que se está diciendo es la cuestión racista de que ellos son mexicanos o son de otros países. Por lo tanto, uno tiene también que aprender a ayudarse a uno mismo, ¿no? Entonces, en ese momento todo el mundo se quedó haciendo lo que estaban haciendo. Para la situación del video, de la prueba de que ellos lo que estaban haciendo era trabajando, era bueno que estuvieran ahí en el momento que están trabajando, que el señor viene y les dice sin causa que ellos deberían salir. Pero cuando él les insiste, le dice, yo soy el dueño de la casa, quiero que paren lo que están haciendo, ellos deberían haber parado lo que están haciendo y entonces bajar y ir a llamar al jefe. El jefe es el que tiene que hablar con el dueño y es el que va a tener que ver las consecuencias de que si el dueño no quiere que sigan trabajando porque no son las personas que él quiere que trabajen en su casa. Entonces, pero ya cuando él empieza a amenazar con pistolas y todo lo demás, ya eso se convierte en un problema de policía y que pudiese llegar a ser entonces una visa U. Yo sé que hay muchas personas que han sufrido un crimen violento, han sido víctimas de un crimen violento como alguna amenaza con arma de fuego, un robo a mano armada, una violación sexual, un caso de abuso, violencia doméstica, estas cosas que son los que podrían calificarle para un caso de visa U. Por eso le pido que llame al 773-847-6465 y haga una cita con la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, porque le ofrecen una evaluación de su caso completamente gratis. No importa en qué parte de Estados Unidos se encuentren. Las personas que se encuentran en Texas, en California, en Florida, en donde ustedes se encuentren, pueden llamar y hacer su cita. Si ustedes están en Chicago y suburbios y quieren pasar directamente con la abogada, también pueden hacerlo. Recuerden que están en el barrio de Pilsen, pero es importante que llamen para hacer su cita. Díganle a la persona que le conteste que nos ven, que nos escuchan en Sin Censura con Vicente Serrano. 773-847-6465, 773-847-6465. Y traje este caso a colación, abogada, porque también leo de el Nuevo Herald en Miami. Este caso que me parece conmovedor, preocupante, porque si ocurrió este caso, tiene que haber otros casos en Estados Unidos. La Fiscalía Federal del Distrito Norte de Ohio reveló ayer cargos contra Pablo Durán Ramírez por tráfico de personas y de someterlas a trabajos forzosos en hechos que ocurrieron entre el 2011 y 2014 en una granja de pollos. Ramírez tiene 49 años de edad y ciudadano estadounidense y fue detenido el sábado cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. El hombre está acusado de integrar una red de traficantes de personas que reclutó, engañó y esclavizó a 8 menores de edad y 2 adultos de Guatemala, a quienes explotaron laboralmente en granjas de Marion, Ohio, en turnos de más de 12 horas diarias, según el documento de acusación del caso. Esto sí debería de catapultar a las víctimas a una visa U. Definitivamente, definitivamente. Es más que esto es una manera de explicar una de las cosas que se dice a nivel de gobierno, que a veces, pues claro, la usan en contra de personas que no han sido no pertenecen a ese grupo de los que están siendo esclavizados, pero que dice que la persona que paga por venir a los Estados Unidos, que paga a alguien a que los traigan, ya están siendo parte de ese tipo de negocio, de lo que sería el tráfico de personas, que empieza como tráfico de personas, y si de verdad los dejan salir acá y se van a sus familiares cuando ya después de haber pagado, pues bien, pero no está, es un crimen el hacer eso, y el crimen
crimen también es de que hay veces que cuando uno no pudo pagar todo o cuando uno no pudo pagar, entonces dice, no te preocupes, pero entonces lo meten a los esclavizan. Y eso no es solamente un problema de los mexicanos o de los latinoamericanos. Eso ha pasado con los chinos, con los polacos, con los israelitas. Es decir, cada grupo que ha tenido muchos inmigrantes ha tenido gente que se dedica a esclavizar gente, porque los traen diciendo, yo te llevo, y entonces después ya uno no tiene cómo salirse de las garras de ellos, porque uno no tiene papeles, no tiene parientes, no tiene dinero para llamar a nadie, no sabe ni siquiera a veces ni dónde está, porque los llevan sin saber dónde los tienen físicamente, y ellos entonces verdaderamente están completamente dependientes de esas personas. Abogada, voy a dar el número de teléfono para que lo marquen desde México, ¿sí? Porque me quiero imaginar que hay muchas víctimas de algún crimen violento, incluso, por ejemplo, sé que es un grave problema esto de la prostitución forzada. Exacto. El tráfico de mujeres de Tlaxcala, de Puebla, hacia los Estados Unidos, sobre todo en el área de Nueva York. A lo mejor alguna víctima de estas arbitrariedades, de estos crímenes, se regresó y puede comprobar y a lo mejor puede arreglar. Definitivamente. Le voy a dar el número de teléfono a la gente que esté en México y que pudo haber sido víctima de un crimen violento. Se pueden comunicar y hacer su cita. Puede ser una cita vía telefónica, una entrevista vía telefónica con la abogada. Marquen 001-773-847-6465. 001-773-847-6465. Y para la gente que está en el área de Chicago y suburbios, recuerden la dirección de las oficinas de la abogada Lourdes Monteagudo y de Ana Yacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, 1837 al oeste de la Cermak Road, aquí en Chicago, en el barrio de Pilsen, por la Cermak, entre la Ashland y la Dame. Si uno habla a veces con los policías, con los agentes que a veces han estado envueltos en de alguna manera encontrar un grupo de personas que han sido víctimas de estos tipos de abusos, nos dicen de que hay muchas personas que pudiesen calificar, pero que se desaparecen porque tienen miedo, y entonces al desaparecerse, aunque ellos estén puestos en la lista de las víctimas de lo que sucedió, no pueden hacer nada. Entonces, lo que sí, si alguien ha sido víctima de algún tipo de crimen, de que tenga que ver con su estatus o porque estaba en manos de gente que los esclaviza, usen la palabra que quieran, porque la gente piensa que el esclavo nada más es el que está en cadenas y eso, ¿no? Claro. El esclavo es el que está bajo la autoridad de alguien que no deja que uno haga las cosas que uno puede usualmente hacer, ¿no? Salir de la casa, ir a donde uno quiera, volver otra vez a regresar, trabajar ciertas horas y descansar cierta cantidad de horas, no hacer lo que uno no quiere hacer. Entonces, todas esas cosas hacen que las personas a veces piensen, ¿no? Entonces, a mí sí, entonces eso me está pasando a mí. Pero muchos tienen el miedo, sobre todo si llega la policía y empieza todo ¿cómo se llama esto? La policía se envuelve y entonces ellos piensan que ellos van a ser víctimas porque son los inmigrantes o porque son las personas esclavizadas, pero ellos son víctimas de esa persona que de verdad es el criminal, que es el que se lo hizo, y necesitan estar en sus reportes de policía. Vamos a ver, estos muchachos del video, una de las razones que quieren llamar a la policía es dar su nombre y poner todos sus nombres en el reporte de policía, porque después llaman a la policía y el policía viene y habla con el jefe, y el jefe no los pone a ellos como víctimas, y entonces resulta de que ellos no fueron víctimas de un crimen agravado. Necesitamos que las personas ya piensen un poquito, y si conocen a alguien, sobre todo hay muchas mujeres que han pasado muchísimas cosas, pero en su bochorno, en esos momentos difíciles de volver a revivir lo que pasó, no quieren hablar con nadie, no quieren hablar con la policía, no quieren volver a contar las cosas, y necesitan poder venir y hablar con nosotros. Nosotros somos mujeres, podemos conversar de lo que sucedió. Nada que me los puedan contar no hemos oído antes, y al contrario, lo que podemos entonces es ponernos enfrente a una ayuda que se le puede dar a esas personas, y puede ser desde México. Me preguntan, sobre todo por esto de México, que muchas personas que son víctimas de violencia doméstica a lo mejor huyen, entre comillas, del verdugo.
hacia México, pero tienen reporte de policía y que puedan reactivar este caso. Me preguntan que si el abusador tiene que ser ciudadano estadounidense para arreglar una visa U. Bueno, los que son con los que tienen o fueron estadounidenses, lo bueno que tiene es que hay un proyecto especial para ellos, es decir, que esos son automáticos, son los VAWAs, ¿se acuerdan los VAWAs? Los VAWAs son aquellos que usualmente ha sido violencia doméstica, violencia doméstica, ¿no? De la mujer, pero que fue con un ciudadano americano y no necesariamente, ni siquiera que en esos casos que se haya llamado a la policía, nada más se tiene que poder declarar de que esa persona le ha hecho tales cosas. Usualmente hay algún tipo de evidencia porque personas los conocían, sabían que había algún lío, ¿no? Y la persona huye y entonces se va. Ok, ciudadanos americanos es primera prioridad. Segundo, entonces, son aquellos que fueron víctimas de esos crímenes aquí en los Estados Unidos. Si la persona que lo hizo no tenía papeles, pero era de un crimen de esos agravados como regulares, ¿no? Como eso de la pistola o lo que sea, entonces esos caen entre la gente que usa la visa U, víctimas. Ahora, si uno quiere tener como un VAWA, pero con una persona que no es residente ni ciudadano, entonces no le sirve. Uno tiene que ir a través de ser una víctima de un crimen agravado. Y ahí depende de la violencia, cantidad de violencia que haya habido, ese que uno cae en eso o no. Y también si ha llamado a la policía o no. Déjeme ser más claro. En una pareja en que ninguno de los dos tiene papeles, aquí en Chicago, suponiendo. El señor no tiene papeles, la señora no tiene papeles. El tipo le pone unas tundas a la señora, hace el reporte de policía. ¿Puede beneficiarse de una visa U a pesar de que el señor es indocumentado? Sí, porque es víctima de un crimen agravado. Si es que el señor en la tumba que le hace, la hiere, la tira contra un palo, algo hace que hay algo más allá nada más de que una pelea entre personas, aunque se estén diciendo... De que se van a morir. Que se van a morir. Tiene que haber habido algo fuerte, algo de pelea, que le tiene que haber pegado con algo para que haya un agravante, ¿ok? Y la diferencia, me corrige si estoy equivocado, le estoy aprendiendo en estos meses, en estos años, la diferencia con el VAWA, cuando la pareja es ciudadana estadounidense o residente, tiene un programa especial. No tendría que ser necesariamente violencia física. Podría ser violencia psicológica. Exacto. Y control monetario, financiero, estas cosas. Y en esos casos de VAWA, ni siquiera tendrían que haber llamado a la policía. Porque como estaban ellos piensan el control de esa pareja y a veces hasta amenazados de que no te voy a arreglar papeles o no te voy a dejar salir, eres mi esposa, yo hago lo que me da la gana contigo. Entonces, ahí esa persona puede pedir ayuda, le pueden dar la residencia sin que esa persona se dé cuenta, para que en el momento que ya ella salga de la casa ya no tenga que temer de que no tiene a dónde ir, que no tiene nada, sino le ayudan a crear su escape. Sí. Porque la persona que es el criminal es el ciudadano americano o residente permanente. Lo mismo que hay, les voy a decir porque, oye, son cosas que a veces uno ni las piensa, que hay personas casadas donde el marido, vamos a poner, las prostituye. No. La prostituye, le hace 40 cosas y eso es un crimen, pero es el marido el que lo está haciendo y eso es un crimen que es de los grandísimos, de esos que uno puede ayudarla a la persona a salirse de esa situación y ellos no tienen que tener miedo. Esas personas son víctimas de gente que son consideradas criminales, aunque hayan sido su esposo, aunque sean ciudadanos americanos, que no le importa el hecho que les vayan a arreglar papeles o le prometan, porque de ese tipo de gente nunca van a hacer nada para que la persona se sienta más libre. Por lo tanto, uno tiene que comenzar a tomar pasos. Hay personas, hemos tenido mujeres que vienen porque, vamos a poner, tuvieron que venir por algo que no tenía nada que ver con ver abogados ni nada que se parezca y vienen a escondidas a hablar con nosotros porque saben que si el marido se entera van a tener problemas. Y entonces a esas personas hay que ayudarlas a tener un plan de cómo salirse de esa situación sin que las maten, porque algunos de ellos son tan violentos que en una pelea de esa pueden salir muertas. Y así precisamente le pueden ayudar a usted
Y ojo, no solamente las víctimas tienen que ser mujeres. Y eso le iba a también hay decir, no es hombres que son solamente. víctimas. Ayer tuve a un muchacho que verdaderamente el caso era de que ella era la abusiva, pero cuando ella llama a la policía, porque claro, piensa que la policía siempre va a ver al hombre como el problema, y el mismo policía le dice, pero si tú estaba todo morado, todo él, no sé si por no querer hacer las cosas peor o lo que sea, dice, no, yo o no. por vergüenza. O por vergüenza, no sé, pero él básicamente no solamente que dejó que lo arrestaran a él, sino que aunque la policía le insistía que él podía hacer un reporte contra ella, no lo hizo y después se declaró culpable. Y entonces por esa declaración de culpabilidad, pues se complica la situación si es que tiene una situación migratoria. Pero es un hombre y él no, en ese momento no pensó que, no sé si era que, ya le digo, por orgullo o por lo que fuera. Él dice que por mantener la paz. Pero ¿qué paz si te está mandando a la policía, te está arrestando a ti? Sí. Eso no es paz. Entonces hay personas que tienen, no sé, a veces piensan, no se sienten capaces de salirse de esos problemas. Pero esos tipos de personas sí tienen amparo legal y pueden a veces acudir a una iglesia, acudir a cualquiera que entonces llame a las autoridades si es que se escapan. Vamos a poner gente que ha estado en esas situaciones de esclavitud y eso, se escapan por un descuido de alguien, pues vayan a una iglesia, vayan a la policía directamente y expliquen lo que está pasando. Para las personas que necesitan apoyo, recuerden que la evaluación de su caso es completamente gratis. No van a pagar un centavo porque evalúe su caso la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México. Marquen al 773-847-6465. 773-847-6465. Desde México se pueden comunicar 001-773-847-6465. 001-773-847-6465. Y si está en Chicago y suburbios, ojo, pueden llamar desde cualquier parte de Estados Unidos, pero si están en Chicago y suburbios, pueden pasar directamente a las oficinas al 1837 al oeste de la Cermak Road, en el barrio de Pilsen, aquí en Chicago, por la Cermak, entre la Ashland y la Damon. Y algo importante, abogada, si las personas no necesitan en este momento el teléfono de ustedes, que nos ayuden a pasar la voz. Claro, porque que pasen la voz. siempre conocemos a un compañero de trabajo, a un familiar que sí necesite el apoyo. Y esas personas que usan Facebook, que le hacen el like ese del share ese, para que otras personas sepan y que hay personas que están dispuestas a oír sus casos completamente gratis y que nosotros estamos ahí para todos. Otra cosa importante, usted es originaria de Cuba, Ana Yacine es mexicana, el nombre de la organización es Asociados de México, pero no se enfocan exclusivamente en los mexicanos, y lo digo porque se viene también la reinscripción del TPS. Sí. Nuestros hermanos centroamericanos que necesitan apoyo, nuestros hermanos latinoamericanos, ustedes tienen de todos. De todos, nosotros tenemos de todos. Hasta el otro día tuve a un israelita que vino a hablar de tenerse que querer regresarse a Israel. Es decir, tenemos inmigración, y la ley de inmigración es para todos. Hay ciertos programas que nada más son para ciertos países, pero verdaderamente las leyes migratorias son para todos. Y hablando de esas leyes, creo que como estamos allá a fin de año, los últimos días del año, tenemos que acordarnos que el próximo año 2018 va a haber cambios en la ley migratoria. En este momento están... Atención. Sí, y el asunto es de que, claro, empezaron con... Este año vieron un montón de cosas que pasaron después que Trump ya se hizo presidente, que empezó con los pobres que venían de otros países, después se acercó y empezó a molestar a los DACA, después lo estaba molestando a los TPS. Pero lo que toda esa molestia y todas esas cosas están empujando es de que el Congreso tenga que actuar y cambiar las leyes migratorias que han estado básicamente vigentes desde más o menos 1997. ¿Y qué sucede? Que ellos empiezan a jugar a que, bueno, yo te doy esto y tú te quitas lo demás acá, y empiezan ellos a forcejear a ver qué es lo que por fin sale de esas negociaciones. Aparentemente están usando a DACA, al salvar a los muchachos DACA, y no solamente los DACA, porque acuérdense que los Dreamers son más allá de los DACA. Los DACA fueron los que pudieron pasar por el programa que dio Obama. Los Dreamers son aquellos que vinieron cuando eran niños, antes de los 16 años, y hay muchos más de ellos que DACAs.
Hay muchos Dreamers que no pudieron hacer el programa por DACA. porque no calificaban por su edad. Ok, entonces, están, por un lado, están ya hablando mal de los DACA, de que no todos son tan buenos como la gente dice, de que lo que sea. Pero sí le quiero decir a muchos de los DACA, de que ellos hicieron sus DACA diciendo que estaban estudiando para algo, estudiando su high school. Porque nada más le pusieron una restricción de que tenían que demostrar que estaban estudiando para terminar el high school. Muchos de ellos no siguieron sus estudios. Que no se sorprendan que después cuando hagan cualquier cambio que vayan a hacer para ayudar a los DACA, que ellos entonces no puedan calificar porque no siguieron estudiando. Porque mientras ellos quieren ahora mover el sistema migratorio a uno que se base en méritos y quitar ciertas categorías de personas, de personas que son los familiares de personas residentes o ciudadanos, que la persona no pueda traer a sus padres, no pueda hacer así las cosas automáticas que suceden cuando ya uno tiene algún estatus legal. Y con los muchachos es eso, los que lo están defendiendo dicen, pero son buenos, ya sabemos que no tienen problemas con ley, que han ido a la escuela, que están muy bien. Esos siempre van a estar de alguna manera protegidos, pero los que no siguieron la escuela, los que no han tenido nada, los que no pueden demostrar que siguieron las pautas que ellos mismos dijeron cuando firmaron el DACA, se pueden ver mal, porque no siguieron lo que le pidieron, que era que siguieran la escuela. Muchos se matriculaban para el momento del DACA y después ya no siguieron. Y lo sabemos porque tenemos muchachos de ese tipo. También de que como va a ser cambio de ley y va a ser una negociación, pues algunas gentes van a ganar y otros van a perder. Van a ganar, puede ser que los Dreamers y los DACA, pero van a perder los familiares. Y entonces volvemos a mi campaña de que no es que hay que tenerle miedo a Trump. Hay que tener miedo de que los Estados Unidos van a cambiar la ley migratoria y el que lo va a cambiar es el Congreso americano, no Trump. Y lo va a hacer para llenar ciertos gustos que tiene la industria americana, ciertas cosas que están en esta ley, pero que ya no se necesitan. Vamos a ponerle, ya ellos dicen que no necesitan tanta gente que venga a la agricultura. Entonces, quieren técnicos, quieren gente con grados universitarios. Entonces ellos le dicen eso, quieren que sean personas con mérito. Entonces, si hay mérito, quiere decir que uno tiene que demostrar que uno ha ido a la escuela, que uno tiene alguna profesión o oficio que ayuda a algo que ellos necesitan aquí en los Estados Unidos. Por lo cual, entonces quieren quitar la ley que dice que uno puede pedir a sus padres o puede pedir a sus hermanos, porque puede ser que yo tenga mucho mérito, pero mi hermano no, o mi papá y mi mamá no, porque ya están mayores y lo que vienen es a retirarse aquí conmigo. Entonces, algunos van a perder la oportunidad de hacer ciertos reclamos si no lo hacen antes de que cambie la ley. Y en este momento, aparentemente, quieren tratar de que sea para poder salvar a los Dreamers. Y los Dreamers se supone que puedan estar bastante bien hasta marzo. Pero ya después de marzo se complica la cosa para los Dreamers. Entonces, quiere decir que en los primeros 3 meses del año va a haber un cambio. Y va a haber un cambio en ley que no solamente va a ser de los Dreamers. Porque ellos van a hacer es como que se hacen un acuerdo, ¿no? Ok, te doy los Dreamers, pero entonces quitamos los reclamos de familiares. Y entonces la ley pasa así. Y te lo digo porque hay ciertos congresistas que son muy amigos de los inmigrantes, como Durbin y uno que se llama Flake, que por cierto se retira del Congreso porque está tan aburrido de lo que está pasando. Pero esas personas están diciendo, tengan cuidado, hay que hacerlo antes de marzo. Aparentemente viene, pero va a haber estos cambios. Sobre aviso no hay engaño. O lo hace ya, el reclamo por familiares, esta inmigración en cadena que tanto hablan los conservadores, o va a perder la oportunidad porque van a cambiar la ley. Van a cambiar la ley. Sobre aviso no hay engaño. Exacto. Marque para hacer su cita desde cualquier parte de Estados Unidos o desde México con la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, porque la evaluación de su caso es completamente gratis. Aprovéchelo. Casi parece que le estoy rogando. 773-847-6465. 773-847-6465 desde México, agréguele el 001 773
847-6465. Si está en Chicago o suburbios, pase directamente a las oficinas al 1837 al oeste de la Cermak Road, en el barrio de Pilsen por la Cermak entre la Ashland y la Damien. Me imagino que el lunes van a estar cerradas por Sí, vamos a Año estar Nuevo. cerrados hasta el día 2, es decir, que comenzamos a trabajar el 2. El sábado ya no trabajan. Este sábado no trabajamos. Solamente hasta mañana. Hasta mañana. Muy bien. Abogada, para cerrar, ¿qué hacemos? O sea, todo el que esté indocumentado, creo que lo he mencionado en varias ocasiones, pero entonces, todo el que esté indocumentado debería de hacer una cita con... Sí, miren, es con los muy... abogados de inmigración. todas las personas que están aquí indocumentadas necesitan saber dónde están parados. Necesitan saber cuáles son sus oportunidades de arreglo, si es que las tienen, y necesitan saber si no van a poder arreglar nada o cuándo, si algún día pudiesen ayudarse. Esas personas te tienen que hacer, lo le digo yo, un plan de vida, porque algunas personas van a tener que salir y quedarse fuera hasta que sus hijos lo puedan regresar, pedir, si es que se mantiene que los hijos americanos puedan pedir a sus padres, acuérdense. Si no, van a tener que pensar que algunos se van a tener que ir. Pero hay muchas personas que pueden hacer algo con lo que tienen y no lo hacen. Y seguimos viendo a parejas, sobre todo, personas que han vivido con otras personas por años, tienen hijos, han comprado casas, han hecho un montón de cosas, pero no se han casado, o si se casaron, no han hecho los papeles para arreglarle a la persona indocumentada. Y esas son personas que ya lo tienen. Ahora, verdaderamente, porque me gusta siempre ser balanceada en lo que digo, yo no creo que esa categoría van a cambiarla en la ley, porque un americano debe tener el derecho de poderse casar con el que le dé la gana, pero no quiere decir que no le pongan requisitos a la pareja para que le den una residencia más rápida, menos rápida, que pueda de verdad hacerlo, porque ya están hablando de quitarle a las personas que vienen con méritos de otros países la oportunidad de traer a su esposo o esposa, nada más que porque, ¿por qué? Porque esa persona no tiene mérito. Entonces, uno quiere tener en mente que lo que tiene es lo que uno puede usar hoy. Y asimismo, tenemos ahora como unos 3 meses de aquí a cuando acaben de hacer lo que sea. Y después habrá unos 2 o 3 meses hasta que comience la nueva ley. Pero hagan algo ahora, no se esperen más a ver qué dice Trump. Él no es nada más que un hombre, pero él sí está enfrente de un gobierno que está cambiando su manera de ver a la gente que trae a los Estados Unidos. Y es más allá de Trump, no es cuestión de Trump nada más. Por eso es que las leyes no cambian nada más así, sino que tiene que haber movimiento del Congreso. Hágale caso a la abogada Lourdes Monteagudo. Llame para hacer su cita 773-847-6465. 773-847-6465. Desde México, agréguele el 001. Muchas gracias, abogada. Bueno, que este 2018 venga lleno de Ojalá que venga por lo menos con salud, ¿verdad? Porque todo eso sí lo necesitamos. Y con unas esperanzas, pero tenemos que, a veces tenemos que ir más allá de tener esperanza en Dios. Tenemos que ayudarnos nosotros mismos un poquito, así que no se metan en problemas durante las fiestas de ahora de fin de año, no tiren al aire, no tomen mucho, si toman no manejen, para no tener esos otros problemas. Me están pidiendo que pongamos nuevamente este video del hijo de Pedro Ferriz de Con, en donde denuncia